Así que nada, bienvenidos sean todos. Vamos a comenzar. Vamos a felicitar primero al equipo de los Tigres del Licey por coronarse campeón de la Liga Dominicana. Así es, Le felicitaciones. deseamos, sí, le deseamos éxito en la Serie del Caribe y que por favor nos traigan el título número 22, que lo necesitamos. Así que bueno, esta noche tenemos un invitado de lujo, un invitado que es oriundo del municipio de Navarrete, en Santiago, ingeniero geólogo, miembro de la Academia de Ciencias de República Dominicana, asesor científico del Poder Ejecutivo en geociencias y sismicidad, cargo que ocupó desde el año 2017 hasta el año 2020. Está con nosotros el ingeniero Osiris de León. Osiris, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. La gente ha estado ansiosa por escuchar sus conocimientos y todo lo que usted tiene que aportarle al pueblo dominicano. Muchísimas gracias por esa cortesía que ustedes han tenido de convocarnos a este diálogo esta noche. Y qué pena que haya coincidido con una tragedia que hemos tenido en el día de ayer en la ciudad de La Vega, la cual llena de luto a una familia por la pérdida de vida, crea traumas en las personas que quedaron lastimadas por este colapso, crea mucha preocupación y mucha incertidumbre en los ciudadanos de La Vega porque se preguntan cuántas estructuras de ese tipo pueden tener debilidades, vulnerabilidades y cuántas estructuras estamos interviniendo a nivel nacional sin el rigor científico de la ingeniería, sino simplemente ponemos la obra en manos de un albañil del barrio, de la comunidad, del entorno, de la amistad, de la familiaridad, y eso termina produciendo un alto nivel de preocupación e incertidumbre en una parte importante de la sociedad. Así es que cuenten conmigo, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan respecto a cualquiera de los temas de los que uno habla permanentemente en radio, televisión o prensa escrita, pues pueden hacer la pregunta, formularla en el entendido de que para nosotros será un placer interactuar con ustedes sobre esos temas. Muchísimas gracias, ingeniero. Y como ya usted ha planteado el asunto de la tragedia en La Vega, en varios canales de televisión, e inclusive también en algunas emisoras de radio, pues yo voy a comenzar con una pregunta que tiene que ver con el territorio nacional. ¿Qué tan preparadas están las edificaciones en la República Dominicana para resistir un terremoto como el ocurrido en el año 2010 al otro lado de la isla? Mira, uno quisiera decir, para ser optimista, que el país está preparado. La realidad es que no lo está. Ya ustedes vieron lo que pasó en Puerto Príncipe, Haití, el 12 de enero del año 2010, y no estoy hablando de las estructuras frágiles, propiedad de personas de escasos recursos que colapsaron. Vamos a comenzar hablando de estructuras importantes que pasaron por oficinas de ingeniería y de arquitectura. Palacio Nacional de Haití, Catedral de Haití, Hotel Montana, Unibank, los ministerios, el Palacio de Justicia, todas esas estructuras colapsaron. Cuando se hizo un balance del total de estructuras colapsadas en Puerto Príncipe, se llegó a una cifra cercana a 400.000 edificaciones. Para un consuelo dominicano, pues muchas veces se dijo, es que en Haití se construye sin una norma que haya que seguirla con rigurosidad. La realidad es distinta. La realidad es que lo que pasa en Haití, pasa aquí, pasa en Cuba, pasa en Puerto Rico, pasa en Venezuela, pasa en muchos países. Y ustedes vieron que el 6 de enero del año 2020, un temblor de apenas 6.4 en la escala de Richter hizo colapsar cientos de edificaciones en la parte sur de Puerto Rico, en Guayanilla, en Yauco, en Ponce. Y me tocó ir allí como funcionario del gobierno para dar asistencia al gobierno de Puerto Rico, dar asistencia al Departamento de Estado de Estados Unidos en un diagnóstico de lo que había ocurrido allí. La verdad es que era preocupante ver la escuela de Guánica, una escuela inmensa, pero aplastada. Ver cientos de viviendas de 2 niveles, donde el primer nivel era para estacionamiento y el segundo nivel para habitaciones colapsadas.
Me acompañó allí el secretario de Estado de Puerto Rico, Elmer Román, y la verdad es que era muy cuesta arriba aceptar que en Puerto Rico estuviera ocurriendo eso, porque uno lo entendía que en Haití era por un tema de pobreza y por un tema de irrespeto a las normas de construcción. La realidad es que Puerto Rico, República Dominicana, Haití, son sociedades que han ido creciendo de espaldas a una normativa que tome en cuenta el alto riesgo sísmico de toda la región del Caribe, de toda, sin excepción, porque tenemos dos fallas sísmicamente activas que atraviesan nuestras regiones y que cada cierto tiempo rompen la corteza terrestre, se liberan ondas elásticas y esas vibraciones que producen esas ondas elásticas terminan llevando al suelo escuelas, hospitales, puentes, viviendas unifamiliares, torres habitacionales. Y todo esto dice que nosotros realmente como sociedad regional, no solamente local, hemos subestimado el riesgo sísmico, que pensamos que los terremotos pueden ocurrir cada 50, 60, 70, 80 años y que quizás por eso no nos va a tocar. Sin embargo, ustedes vieron que ese terremoto de Haití del 2010 casi se repite igual el pasado año, porque tuvimos otro terremoto de magnitud 7.2 en la zona de Lecay, la parte occidental, solo que al estar más distante de los núcleos habitacionales, la cantidad de muertes y de destrucción material fue menor. Pero si hubiese estado el epicentro cerca de núcleos urbanos importantes, como fue el del 12 de enero, que fue justo tangencialmente al sur de Puerto Príncipe, en la propia ciudad fue el epicentro y fue lo que provocó la gran destrucción. La cercanía epicentral y la escasa profundidad hipocentral. Si aquí en República Dominicana se produjese un evento sísmico con esas características, cerca de un núcleo poblacional importante, Montecristi, Puerto Plata, Río San Juan, Gaspar Hernández, Nagua, Las Terrenas, Sánchez, Samaná, podríamos tener muchos daños porque nosotros hemos ido construyendo muchos núcleos habitacionales en suelos flexibles como los del Valle del Cibao, como los del Bajo Yuna, como los de la línea noroeste, sin darle suficiente rigidez estructural, y bajo ese criterio se producen las fallas. Lo vi en Guatemala, cuando tuvimos el terremoto de Guatemala, fui allí. Lo vi en Ecuador, cuando tuvimos el terremoto de Ecuador, fui allí. Lo he visto en Perú, después de un evento sísmico, lo he visto en Puerto Rico, lo he visto en Haití, lo vi en Puerto Plata en el 2003, lo he visto en Italia, en la zona del Áquila. Quiere decir que en diferentes partes del mundo nos hemos comprometido con asumir la sismoresistencia, pero entre la prédica y la práctica hay una gran distancia, hay una gran diferencia. Lo predicamos muy bien en radio, en televisión, en prensa escrita, en reuniones de Estado, pero cuando vamos a la práctica y vemos lo que se construye en Santiago, en La Vega, en Bonao, en Navarrete, en Esperanza, en Mao, nos damos cuenta de que lo que menos hay es un criterio de sismoresistencia. Quiere decir que para completar esta respuesta, esta pregunta, te diría que nuestras estructuras no están preparadas para resistir un evento sísmico como el que tuvimos el 4 de agosto del año 1946, que fue de magnitud 8.1, con una réplica 4 días después de magnitud 7.6. Si se repitiese un evento sísmico de esa naturaleza como el que tuvimos en el 46, la verdad es que tendríamos muchos daños en muchos núcleos habitacionales. Muchas gracias, ingeniero. Excelente respuesta y excelente explicación con su lenguaje técnico en lo que usted conoce. Ingeniero, entonces, ¿a quién podríamos responsabilizar de esta falla, de que no se están
emitiendo los permisos de una forma adecuada, que no se están supervisando las obras de una forma adecuada. ¿Quién es el responsable a nivel institucional? Mira, tú sabes que a nivel institucional el sector construcción siempre estuvo regulado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Allí pues existen dos reglamentos que manejan el tema. El reglamento R024, que es el reglamento que establece cómo deben hacerse los estudios de suelo para cualquier tipo de edificación. Y el reglamento R001, que es el que te guía para un diseño y una construcción con un criterio de sismoresistencia. Quiere decir que una vez que ya tú has caracterizado el suelo, arcilla, limo, arena, grava, roca caliza, roca volcánica, roca granítica, cualquiera de esas cosas, y tú clasificas en base a los estándares, esto es roca A, es roca B, es suelo firme C, es D, es E o es F, que son las categorías. Entonces, a partir de ahí, tú puedes diseñar un espectro de respuesta sísmica y definir cómo construir. Ese papel, teóricamente, lo hacía el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. De un par de años acá, ese papel lo ha asumido el Ministerio de Vivienda, que es un ministerio de relativa reciente creación, porque es un ministerio creado en el presente gobierno. O sea, en el gobierno anterior no había un ministerio de vivienda, sino que había un Instituto Nacional de la Vivienda que ahora tiene jerarquía de ministerio en virtud de una ley aprobada por el Congreso Nacional. Se entiende que ahora las construcciones están divididas en dos bloques. Lo que es vialidad y puentes lo maneja el Ministerio de Obras Públicas, lo que indica que es el Ministerio de Obras Públicas que tiene que velar porque las carreteras, los puentes y los taludes de las carreteras respondan bien al momento de un evento sísmico. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver el talud de la carretera? Si el talud se derrumba, no pueden llegar los bomberos, no puede llegar la defensa civil, no puede llegar la Cruz Roja, no pueden llegar los socorristas porque se bloquean las carreteras. Entonces, hasta los taludes hay que diseñarlos con un criterio de sismoresistencia para que funcionen bien. Igual los puentes. Si se te cae 1, 2, 3 puentes, la carretera Duarte, ya tú no puedes enviar socorristas porque no tienen cómo pasar. Y lo vi en Ecuador, cuando el terremoto el 16 de abril del año 2016. Nos encontramos allí que de repente los bomberos no podían cruzar. La Cruz Roja, la Defensa Civil, los rescatistas no podían cruzar porque los puentes estaban caídos. Entonces, por ahí vas con el Ministerio de Obras Públicas. Pero el Ministerio de Vivienda, por ser un ministerio de relativa reciente creación, todavía no tiene la incidencia que tiene un ministerio fuerte, con muchas subdivisiones regionales, representaciones de las provincias y de los municipios, para velar, para fiscalizar que las cosas se estén haciendo bien. En un país tan grande donde cada persona se siente dueño de su casa, dueño de su colmado, de su tienda, dueño de lo que construye, y fue el caso de La Vega, la gente decide qué hacer, dónde pone una puerta, dónde pone una ventana, dónde pone una cristalería, dónde le pone un anexo de habitación, un anexo de terraza, dónde le pone un segundo piso, un tercer piso, un cuarto piso, sin que los organismos oficiales tengan la oportunidad de ir y certificar que aquello es así. El día que tengamos una ley que la administre, sea el Ministerio de Vivienda, o sea el Ministerio de Obras Públicas, o cada una por separado en sus áreas de competencia, y tengan la potestad de ir y someter a cualquier ciudadano a la acción de la justicia por estar levantando una obra o remodelando una obra sin el permiso oficial correspondiente, ese día las cosas van a caminar mejor. Pero como hasta ahora no hay un régimen de consecuencia, cualquier persona se siente en libertad, en autoridad y en potestad de remodelar su casa, hacer una casa nueva sin tener planos aprobados, sin tener autorización de uso de suelo, sin tener un espectro de respuesta sísmica, sin saber si esa estructura es una trampa mortal el día que hay un terremoto, y
lamentablemente, las instituciones siempre te han dicho, no de ahora, por décadas, esa edificación que colapsó no tenía planos aprobados. Pero usted no ve que haya un procedimiento legal a partir de que colapsó, y lo he visto en varias ocasiones. Estructuras que han colapsado y cuando se ha buscado la permisología no se había agotado en lo absoluto porque ni siquiera se había comenzado. Aquí mucha gente construye primero y después que ya el edificio está ocupado, está habitado, comienzan a hacer los trámites de los permisos. Eso ha sido una práctica muy usual aquí durante 30, 40 años y ya mucha gente que construye lo ve como normal, que tú puedes empezar a construir o a remodelar, modificar y después algún día que tú tengas tiempo vas y tramitas el permiso de eso, pero ya la obra está ejecutada. Lo que quiere decir que si hay un riesgo envuelto, no hay la oportunidad de la institución oficial de identificar el riesgo porque no recibió los planos para fines de revisión y aprobación. Wow, ingeniero, eso me suena casi a caos. Fanny, te voy a permitir que haga tu pregunta ahora. Después de ti yo haré una más y entonces pasaremos a las preguntas del público. Adelante, Fanny. Buenas noches, ingeniero Osiris y Buenas todos noches, aquí Fanny. en este espacio. Con lo que pasó allá en La Vega, ¿qué tan segura es una estructura después que se ha quemado, que las personas sigan permanente dentro de ella? Porque ya esa estructura de La Vega que se derrumbó hace unos años se quemó. Entonces, ¿cuál es la seguridad de que no se derrumbe esa propiedad? Mira, ese es un tema muy importante de analizar porque ha salido a relucir fruto de la tragedia de ayer en La Vega. Ciertamente, esa edificación que anteriormente era de 3 niveles, sufrió un incendio en el tercer nivel en el año 2019. En ese entonces, los propietarios llamaron a 2 ingenieros estructuralistas para hacer una revisión. Se les dijo que esa estructura debía entrar en demolición, porque recordemos que cuando tú estás hablando de una estructura habitacional, comercial, de cualquier índole, tú tienes 2 elementos importantes dentro de esa estructura. Tú tienes el concreto o el hormigón que resiste compresión, resiste que tú lo aprietes, que tú le pongas carga encima. Pero el hormigón, así como resiste compresión, no resiste tensión. Tensión es que tú lo ales, que tú lo estires, que le hagas tracción, que lo ales hacia afuera. Y para eso es que tú pones las varillas. El papel de las varillas en una estructura de cualquier tipo es resistir la tensión a la que se vea sometida la estructura en un momento determinado, porque el concreto y el hormigón no resisten tracción, resisten compresión pero no tracción. Cuando tú tienes un incendio, la alta temperatura tiende a afectar la resistencia del acero estructural. Ustedes vieron las Torres Gemelas como colapsaron en New York. No colapsaron por el impacto de los aviones. Los aviones impactaron y las torres se quedaron ahí. Pero cuando vino el incendio, fruto del combustible que estaba acumulado en los aviones, el acero se vio afectado por la alta temperatura y perdió la resistencia. Como el núcleo de esa estructura era de acero y era el que resistía las torres cayeron en un efecto de dominó vertical de arriba hacia abajo. Eso te pasa en una estructura que se ha quemado, el acero se ha debilitado y lo mejor es que tú tomes y esa área afectada por el incendio, tú la sometes a un proceso de demolición, aunque comiences de nuevo con la reconstrucción. Pero ya esa parte quemada está debilitada. Puede haber perdido un 25, un 30, un 35%
de su resistencia original. Si encima de eso tú agravas el problema subiéndole un piso adicional a un piso que ya está resentido, que ya tiene grietas de estrés, porque tengo fotografías que me han llegado de La Vega, donde el piso del segundo nivel estaba abierto por todas partes, grietas de estrés por la sobrecarga que no la estaba soportando. Bajo ese escenario, ellos consultaron con diferentes especialistas y todo el mundo le dijo lo mismo. Ese edificio ya lo que hay que hacer es demolerlo y hacerlo de nuevo. Buscando economizarse el costo de la demolición y la nueva construcción, buscaron entonces albañiles y maestros constructores para que le hicieran lo que los ingenieros no querían hacer. Entonces se olvidaron de que ese tercer nivel había sido afectado por un incendio y que ese incendio había debilitado el acero de ese tercer nivel. Si quizás no le hubieran puesto ese cuarto nivel, la situación no se hubiera agravado mucho. Pero si un piso que ya está debilitado por un incendio, en lugar de tú demolerlo y hacerlo de nuevo, lo que hace es que le pones un piso nuevo encima, evidentemente que tú lo estás sometiendo a un estrés compresional que ya él no va a poder resistir. Súmale a eso que ahora tú decides como dueño hacer una remodelación, entonces tú comienzas a tumbar columnas por aquí, vigas por allí, muros por allá, sin tú tener conocimientos de ingeniería estructural, sin tú tener conocimientos de mecánica vectorial, sin tú tener conocimiento de las leyes del equilibrio isostático. Toda estructura, indistintamente de su uso, se diseña para que mantenga un equilibrio isostático. Es decir, que las fuerzas de la gravedad no le hagan colapsar, sino que se mantenga de pie. Recordemos que toda masa tiene un peso cuando usted multiplica la masa por la fuerza gravitacional. Ese peso W que decimos en física es igual a mg. M es la masa y G es la aceleración gravitacional. La gravedad siempre trata de traer los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Por eso se cae un mango cuando está maduro, o se cae una manzana cuando está madura, por la atracción gravitacional. Ahora bien, si usted sabiendo que la atracción gravitacional está actuando sobre esos elementos estructurales, sin usted conocer las leyes del equilibrio isostático, usted quita columnas, quita muros, quita vigas, usted está comprometiendo el equilibrio de esa estructura y lo más natural es que la estructura colapse. Quiere decir que, para resumir, en primer aspecto, el incendio afectó esa estructura en el 2019, aunque en su tercer nivel. Segundo aspecto, debió haberse demolido ese tercer nivel y entonces levantarlo de nuevo, ese tercer nivel, y el cuarto nivel, quizás colocando columnas nuevas desde la zapata, no desde el segundo nivel, sino desde abajo, desde la zapata, porque cada columna desempeña el papel de transmitir la carga de la losa de piso y de entrepiso hacia la zapata, y la zapata distribuye esa carga en el suelo, y para eso que siempre se hace el estudio de suelo, para determinar cuántos kilogramos por centímetro cuadrado resiste ese suelo y convertirlo a toneladas por metro cuadrado. 1 kilo por centímetro cuadrado equivale a 10 toneladas por metro cuadrado. Los suelos de La Vega son suelos arcillosos. Y esos suelos arcillosos normalmente usted los trabaja con 1 a 1.5 kilos por centímetro cuadrado, que son 10 a 15 toneladas por metro cuadrado, no más de ahí. Porque si le pone más de ahí, genera un asentamiento superior a 1 pulgada. Y si se asienta más de 1 pulgada, la estructura se agrieta, porque el hormigón es rígido, no es flexible. Bajo ese escenario, ellos desafiaron todas las reglas y expusieron a la estructura a un colapso, lo que quiere decir que, en términos resumidos, tú puedes decir, en lenguaje de la calle, que los dueños tumbaron el edificio.
Muchísimas gracias, ingeniero, por esa respuesta. Estuvo bien explícita y creo que Gracias. la mayoría lo entendió. Ingeniero, me voy a salir un poquito del tema para hacerle una pregunta capciosa. Ingeniero, ¿qué relación podría tener los estudios de investigación realizados en el año 2021 para establecer la cantidad de tierras raras que posee la región suroeste con el decreto 724-20 de fideicomiso emitido por el gobierno? No, mire, en realidad no hay vínculo entre ambas cosas. El estudio de tierras raras que se ha hecho en colaboración con universidades de España que ha arrojado que hay algunos indicios importantes de elementos de tierra rara, cadolinio, itrio, escandio, en esa zona de los depósitos de bauxita de las Mercedes y del Aceitillar, al norte de Cabo Rojo, que era donde Alcoa Exploration Company explotaba bauxita desde el año 59 hasta el año 83, cuando se retiraron. Pero la verdad es que si los contenidos de tierras raras hubieran sido muy altos, Alcoa Exploration Company no se hubiera retirado del país. Cuando Alcoa se fue en el año 83, porque el precio de la bauxita estaba muy bajo, y en Jamaica Reynolds tenía mucho más volumen de bauxita y de mejor calidad y podía colocarlo en los mercados internacionales a mejores precios, Alcoa perdió el interés. Y fue y le entregó al Estado Dominicano la concesión. Miren, no interesa. Cuando tú ves que una empresa internacional como Alcoa Exploration Company, que es un monstruo a nivel global, que era el gran productor de trióxido de aluminio, Al2O3, a partir del cual se obtiene el aluminio metálico Al para la industria global, la industria automotriz, la industria eléctrica, toda la demanda de aluminio se cubría desde ahí. Si la empresa abandonó es porque no vio que ahí había gran cosa. Si no, por lo menos deja de sacar bauxita para venderlo como alúmina y se queda vendiéndola como elementos de tierra rara. Y ellos lo abandonaron. Las tierras raras no son un descubrimiento nuevo. El uso tecnológico hoy día, que le da China, que le da Inglaterra, Alemania, Francia, sí es nuevo, pero tierras raras están en la tabla periódica desde hace muchas décadas. Entonces, el tema de el desarrollo de Pedernales es un tema que venía en agenda desde hace décadas por el potencial de Bahía de las Águilas. Y de hecho, ustedes escucharon muchas veces decir que aquel asentamiento agrario que se había hecho ahí en Bahía de las Águilas nunca tuvo como objetivo primario un verdadero asentamiento agrario, porque ahí no hay tierras agrarias. Ahí cuando usted recorre toda esa zona, y yo la he recorrido de esquina a esquina, ahí lo que hay es un lapiaz. Y llamamos lapiaz a esa zona donde la caliza aflora en superficie con terminales angulosos que el ciudadano común en la ruralidad le llama diente de perro. Y le llama diente de perro porque es tan fino como un diente de perro y usted pisa y es capaz de atravesarle la suela del zapato. Ahí nunca hubo una cobertura de suelo que permitiera un asentamiento agrario. Pero se hizo el asentamiento agrario y de inmediato los supuestos asentados en el asentamiento agrario comenzaron a vender las tierras a gente que tenía interés en el aprovechamiento turístico de la zona. Y de repente todo estaba en manos privadas hasta que el Estado se dio cuenta y dijo, no, espérate, este tema de la parcela 215A hay que recuperarlo. Y el Estado inició un proceso que comenzó cuando Piqui Lora, hasta que logró en el gobierno anterior recuperar esa tierra e incorporarla a la propiedad del Estado, que es lo que el Estado está aportando ahora en el fideicomiso para el desarrollo de la zona. El Estado está aportando la propiedad de la tierra. Y la verdad que estamos hablando de muchas tierras. La parcela 215A es tan extensa que va desde ahí, desde Pedernales hasta Oviedo. Cubre toda esa región. Estamos hablando de prácticamente 80 kilómetros de longitud. Y estamos hablando ahí de más de 40 millones de metros cuadrados.
Entonces, bajo ese escenario, hay dos componentes distintos y dos filosofías distintas. Los que han propiciado el desarrollo turístico de la zona siempre han estado en contra de la explotación minera. Y los que han propiciado la explotación minera nunca han visto con buenos ojos el desarrollo turístico porque siempre se ha manejado de manera conflictiva cuando pudo haberse manejado de forma convergente. Y se lo he dicho a diferentes ministros de energía y minas y se lo he dicho a diferentes ministros de medio ambiente. No hay por qué poner a pelear al sector minero con el sector hotelero, que se trató de hacer. Inclusive hubo un momento que un ministro dijo que ahí no se podía desarrollar ningún tipo de actividad minera porque el potencial de esa zona era turístico. Y yo me vi la necesidad de responder. Dije, pero solamente en este país se nos ocurre decir semejante barbaridad, porque ¿quién ha dicho que para hacer turismo hay que dejar de hacer minería o que para hacer minería hay que dejar de hacer turismo? Cuando ambas actividades pueden coincidir en una misma zona. Quiere decir que, para resumirte tu pregunta, en realidad no hay un vínculo. Sí, el Estado, cuando vio a través del Ministerio de Energía y Minas que habían algunos valores interesantes de elementos de tierras raras ahí, itrio, gadolinio, escandio, europio, decidió estudiarlos más en detalle. Pero ni siquiera el Estado le ha dedicado recursos económicos a la exploración. Se hizo algo en colaboración con una universidad de España, más como un trabajo de investigación científica, académica, universitaria, que como un objetivo exploratorio de un país que tiene interés en identificar si realmente tiene un volumen importante de tierras raras que lo pueda comercializar. Quiere decir que el tema de las tierras raras se ha sobredimensionado más allá de lo lógico, más allá de lo prudente, y para darle quizás más sensacionalismo se ha puesto a chocar con el tema del desarrollo turístico de la Bahía de las Águilas, pero son dos temas que están realmente desconectados. Muchísimas gracias, ingeniero. Excelente aclaración para muchas personas pues que pueden confundir la relación que hay entre ambas cosas. Pues bien, vamos a pasar ahora a pasarle los micrófonos al pueblo. Vamos a darle la primera pregunta a Daisy, que tiene por ahí la mano levantada. Lo vamos a ir subiendo de dos en dos. Los que quieran hacer preguntas al ingeniero, pues soliciten su micrófono y lo vamos a ir subiendo de dos en dos. Adelante, Daisy, con tu pregunta, por favor. Buenas noches a todos. Sí, ¿cómo tú estás? Buenas noches, Daisy. Yo no sé si salió primero que yo de Navarrete. Yo vivía frente a la Fábrica Linda. A Industria Portela. Sí. No sé si tú saliste primero que yo. Yo salí de Navarrete en el año 79, después del huracán David, porque yo terminé los estudios en la Pucamaima en junio. Nos fuimos en julio a México a una pasantía en minería subterránea. Regresamos aquí a final de julio y cuando ya íbamos a comenzar a trabajar, ahí vino el huracán David, que fue el 31 de agosto del 79. Entonces tuvimos que esperar hasta octubre. Entonces me quedé ahí en Navarrete hasta octubre, pero ya en octubre, cuando me llamaron a trabajar de aquí, de la Dirección General de Minería, pues tuve que salir para acá. Quiere decir que esa es la fecha referencial de mi salida de Navarrete. Ok, entonces saliste primero que yo. Yo salí en el 87. Ok, sí. Entonces, vivo en Estados Unidos. Entonces yo salí primero. Me gustaría que le diera a seguir a mi página porque te quiero mandar un mensaje en privado. Y tengo la siguiente pregunta. Te la voy a hacer las tres seguidas y después suelto el micrófono. ¿En qué beneficia los fideicomisos al país y al pueblo dominicano? ¿Existe una ley para que beneficie a esa víctima de lo que pasó en el edificio de La Vega? Y si no existe, ¿cómo esas personas van a ser recompensadas? O sea, la familia y esas cosas. Y la tercera y última, ¿por qué no se somete una ley que cada vez que un ciudadano quiera hacer una construcción, mover algo en su casa, tenga que pedir un permiso y después que termine la construcción o mientras va en proceso la construcción, ir un supervisor a supervisar esa obra? Gracias. Sí. Gracias a ti, Daisy. Mira, el primer tema, fideicomiso. El fideicomiso es una figura jurídica del mercado de valores.
mediante el cual una familia cualquiera que tiene una propiedad, tiene un bien, tiene un activo, lo cede en su condición de fideicomitente a una fiduciaria, pero que lo administre como una inversión independiente de sus demás recursos y que la rentabilidad que produzca ese bien colocado en el mercado sea transferida periódicamente a un fideicomisario que es el beneficiario. Ese beneficiario puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, puede ser tu esposo, puede ser tu padre, tu abuelo, alguien. Con eso tú buscas que ese bien no vaya a ser transferido a terceros, no vaya a ser mal administrado, porque la fiduciaria tiene que darte garantía de rentabilidad de ese bien por el tiempo que tú le entregas ese bien. 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25, 30, 40, lo que se acuerde. ¿En qué nos beneficia a nosotros? Eso tiene beneficios y tiene perjuicios. ¿Cuáles beneficios tiene? Cuando tú le entregas un bien del Estado a una fiduciaria, tú lo estás separando del clientelismo político. Ahora el senador, el diputado, el gobernador, el concejal, el alcalde, no puede estar mandando su gente para allá para que lo emplee. Porque la fiduciaria te dice, no, un momentito, esto no es del Estado. El Estado me cedió esto aquí en una fiducia y yo tengo que administrar esto como empresa privada, no como empresa pública. Y yo tengo que producir una rentabilidad de esto que la tengo que retornar al fideicomitente o al beneficiario designado por el fideicomitente. Entonces te desmonta primero el tema del clientelismo. En segundo lugar, te desmonta el tema de que aquí no hay continuidad en el Estado. Tú comienzas una carretera de Navarrete a Puerto Plata, la dejaste por mitad, cuando terminó tu gobierno, yo vengo y te sustituyo a ti como nuevo gobierno, y yo digo, no, esa carretera no me interesa, y no la continúo. Si lo pones vía un fideicomiso, hay que continuarla. Hay que continuarla porque ahí hay fondos públicos, pero hay fondos privados. Y el sector privado exige que eso se termine para que comience el retorno de la inversión. Esa es una ventaja. Ahora, la desventaja que tiene, evidentemente, es que durante el tiempo en que tú, como Estado o como familia, pasaste ese bien a una fiducia, tú no tienes decisión sobre ese bien. Si el Estado entrega la tierra de Bahía de las Águilas a una fiducia para el desarrollo turístico de Pedernales, mientras esté en función esa fiducia, que es 20 años, conforme el decreto 724, el Estado no puede intervenir. Ni el gobierno actual, que actuó como fideicomitente, ni el gobierno que venga, ni el siguiente, hasta que se cumpla la fiducia. Salvo que un gobierno decida cancelar la fiducia y compensar a la fiduciaria. Pero en este caso, la fiduciaria también es estatal porque es la fiduciaria del Banco de Reserva. Entonces, ese es el tema. Segundo tema, con La Vega. El daño se ha provocado en una empresa privada. Por tanto, la responsabilidad civil es privada. El dueño de esa tienda de muebles es el responsable directo, primario, frente a todos los afectados, tanto frente a la familia de la persona que murió, como frente a las personas que resultaron heridas, como a quienes tengan trauma psicológico. Entonces, eso es una responsabilidad directa, exclusiva del dueño. Entonces ya las demandas vendrán directamente sobre el dueño. No van a venir sobre el Estado, ni sobre la alcaldía de La Vega, ni sobre los vecinos. Van directamente sobre el dueño, sobre todo por el agravante de la negligencia y la incompetencia con que se manejó el tema. Y en tercer lugar, sí debíamos tener una ley que te obliga a ti, a mí, a todos, que si tú vas a remodelar tu casa, tú presentes los planos de esa remodelación al ministerio correspondiente para fines de revisión y aprobación.
y que hasta que tú no tengas esa aprobación, tú no puedes intervenir. So pena, no de que te pongan una multa, de que te lleven al tribunal y haya condena, haya prisión contra quien esté violando esa disposición, porque está poniendo en peligro la vida de cualquier persona que estaba ahí. La tragedia de La Vega ayer no fue mayor porque fue en horario de almuerzo. Ahí trabajaban 30 personas, pero al momento del colapso solo había 6. Imagínate si hubiéramos tenido 30 personas ahí al momento del colapso, la situación todavía sería dramática y nadie quiere que eso ocurra. Quiero decir que ciertamente procede que se presente ante las cámaras legislativas un proyecto de ley para que cualquier intervención de una edificación para fines de remodelación tenga que llevar un diseño arquitectónico, un diseño estructural, un diseño sanitario, que eso vaya al ministerio correspondiente, en este caso al Ministerio de la Vivienda, que lo revise. Si tiene que sugerirte cambios, te haga los cambios, pero que lo que se apruebe finalmente cumpla con las normas de ingeniería y con los reglamentos de construcción que tenemos vigentes en la sociedad dominicana. Muchísimas gracias, ingeniero. Creo que ya el tiempo se nos está agotando. Excelente explicación. Fanny, antes de pasarle la palabra a Evalyn, vamos a pedirle a todos los que están participando en este espacio, pues que sigan la cuenta de la coanfitriona y que sigan mi cuenta, que vamos a seguir produciendo este tipo de contenido para que el pueblo se vaya educando en los diferentes temas que le vamos a ir presentando. Así que después que le dé la palabra a Evalyn, Fanny, puede subir a 2 personas más que quieran hacerle una pregunta al ingeniero. Adelante, Evalyn, con tu pregunta. Buenas y bendecidas noches para todos y todas. Agradecer el grato privilegio de compartir con todos ustedes y de manera especial con el distinguido Osiris, que es una persona de sobrada capacidad, gracias, demostrada en los momentos difíciles. Gracias. Don Osiris, sí, quisiera consultarle lo siguiente. ¿Cree usted que el fideicomiso de Pedernales es una decisión inteligente, oportuna y favorable para el país? ¿Y qué opinión le merece a usted ese desarrollo que ha de llegar a Bahía de las Águilas versus el Parque Nacional Sierra de Bauruco, que ambos colindan y sabemos que el comanejo debe ser algo muy delicado? Muchísimas gracias. Ok, gracias a ti. Mira, más que colindar con el Parque Nacional Sierra de Bauruco, que está allá arriba en Pelentito, colinda con el Parque Nacional Jaragua, que es el que está ahí justo en Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas está totalmente dentro del Parque Nacional Jaragua, que es un parque nacional definido en el año 1983 a raíz de la renuncia por parte de la Alcoa de la concesión de explotación minera de bauxita y piedra caliza que tenía ahí en esa zona. El proyecto es un proyecto interesante. República Dominicana tiene un gran potencial turístico por su clima cálido, tropical, por las playas de arenas blancas. Bahía de las Águilas es totalmente de arenas blancas. El que ha viajado alrededor del mundo sabe que el turista prefiere las playas de arenas blancas. Pero para que haya playas de arenas blancas, tú necesitas que haya mucha piedra caliza en el entorno. Porque a diferencia de lo que pensó mucha gente aquí hace 3, 4 años, que las arenas blancas de las playas las produce el pez loro, lo cual es un absurdo. Las arenas blancas las producen los ríos que van transitando por afloramiento de roca caliza y desprenden las partículas. Por eso cuando usted va a Montecristi, la arena no es blanca, es gris. ¿Por qué? Porque el río Yaque transita por depósitos de rocas volcánicas desde la zona del Pico Duarte, Pico Yaque, la Pelona, la zona de la Loma de la Cotorra, llega a la Ciénaga, llega a Manabao, llega a Jarabacoa y sigue por ahí. Y todo ese trayecto es roca volcánica de color oscuro. Por tanto, cuando el río Yaque del Norte viene a llegar a Montecristi, lo que lleva es arena gris oscuro. Y por eso las playas son gris oscuro. Pero cuando tú estás hablando del río Pedernales, desde su cabecera allá arriba,
en la cresta de la Sierra de Bauruco hasta su desembocadura al sur de Pedernales, transita exclusivamente por afloramiento de roca caliza blanca. Y este proceso ha tomado millones de años. Y durante millones de años están enviando partículas blancas y por eso esas arenas son blancas y a la gente le encanta Bahía de las Águilas. Por tanto, tiene un gran potencial como lo tuvo en el pasado y lo ha mantenido por décadas Punta Cana, Bávaro y hoy día Capcana. Ese atractivo de la playa. Por tanto, el turismo tiene un gran potencial, no solamente en Pedernales. Tú lo llevas hasta Oviedo, de ahí lo llevas a Paraíso, Enriquillo, de ahí lo llevas a Barahona y de ahí lo llevas a todo el entorno del lago Enriquillo y ese es el polo turístico número 6 que tiene un gran potencial, presente y futuro. Ahora bien, eso está bien por un lado. Ahora, el tema del fideicomiso es que el Estado dominicano quiere desarrollar muchos proyectos, pero no tiene todo el capital que necesita para emprender esos proyectos. Y buscando tener acceso a inversión privada, ha creado la figura del fideicomiso, que no es una figura exclusiva de la República Dominicana, se utiliza en México, en Centroamérica, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Chile, en Argentina, se utiliza en diferentes partes del mundo. Ahora bien, como explicamos ahorita, el fideicomiso tiene virtudes y defectos, tiene luces y sombras, hay que ver ambas cosas. Al final, el Estado lo que está buscando es capital privado y el capital privado le dice, ok, yo invierto en el proyecto, pero tú me tienes que poner un marco rígido aquí para que con un cambio de gobierno no me echen todo esto para atrás y mi dinero se quede en el aire. Bajo ese escenario, el sector privado te dice, mira, yo invierto en el puerto, yo invierto en el aeropuerto, yo invierto en los hoteles, yo invierto en todo lo que se necesite ahí, pero yo necesito garantía del retorno de mi inversión. Si no, hazlo tú como Estado. Pero el Estado que hacía inversiones en hotelería en la era de Trujillo y después en el gobierno de Balaguer, pero dejó de hacer inversiones en hotelería porque el sector privado le dijo, mira, eso no es una función del Estado, es una función privada. El Estado lo que tiene que hacer es legislar, tener un marco regulador, tener unas normativas que se cumplan al pie de la letra y que del resto se encargue el sector privado para que haya eficiencia. Porque el sector público tiene la dificultad de que con el cambio de gobierno hay un cambio de administración local, puntual. Te cambian el administrador del proyecto, te cambian un director de un proyecto, un supervisor del proyecto y una experiencia acumulada de 4, 6, 8 años, de repente te la desmontan y te traen una persona que no tiene ninguna experiencia en el tema simplemente porque hizo política. Y no estoy hablando de este gobierno, ni del anterior, ni del que venga. Ha sido una tradición en la sociedad dominicana que desde que yo hago campaña política con un determinado partido, A, B, C, cualquiera que sea el partido, y ese partido gana, yo voy a reclamar inmediatamente un puesto importante en la administración pública. Y aunque yo no sepa de hospitales, quiero dirigir un hospital. Y aunque yo no sepa de carretera, quiero un contrato de carretera. Y aunque no sepa de puente, quiero que me den la supervisión de un puente. Porque la gente dice, bueno, yo hice campaña. Entonces el fideicomiso te aleja un poco ese problema. Porque la gente no puede ir como ave de rapiña a tomar posesión de un bien que está delegado a una fiduciaria para administrarlo en forma de fideicomiso. Quiere decir que tiene sus ventajas, sus desventajas. Lo que hay que ver es la buena fe que tenga quien esté administrando la fiduciaria. Una fiduciaria teóricamente va a recibir una comisión legal por la administración, un 4%, un 5%. Eso lo regula la Superintendencia de Bancos, lo regula el mercado de valores y lo regula la Junta Monetaria. Bajo ese esquema, si todo lo que se hace está bien, se cumple con la regulación, el fideicomiso debe producir resultados positivos como le produce a los bancos comerciales. Los bancos participan en los modelos de fideicomiso porque están administrando fondos generalmente privados y esos fondos privados lo que hacen es que los colocan en el mercado de valores, lo multiplican y la rentabilidad se la retornan a quien ha sido designado como beneficiario de esa fiducia y que se llama el fideicomisario. Entonces,
Tú que eres el dueño del bien, que eres el fideicomitente, se lo entregas a una fiduciaria que tiene un gestor fiduciario, y ese gestor fiduciario tiene que darte garantías a ti de que eso va a funcionar bien. Él no puede colocar ese dinero donde tenga pérdidas, sino donde tenga una alta rentabilidad, porque esa rentabilidad es la que se le va a entregar como beneficio a los que fueron designados como fideicomisarios o beneficiarios, que puede ser el propio dueño del bien. Pero dice, no, yo me voy a quedar yo como beneficiario. Los beneficios entrégamelo a mí. O puede decir, entrégaselo a mi hijo, o entrégaselo a mi nieto, o entrégaselo a mi hermano o a mi hermana, o entrégaselo a mi papá, a mi mamá. Si tú tienes un hotel, tú lo puedes entregar en una fiducia y tú le dices, los beneficios entrégaselo a mis hijos. Y si yo me muero, antes de que se cumpla el plazo, cuando se cumpla el plazo, tú se lo entregas a mis hijos como herencia. Y eso puede estar por escrito. Esas son las bondades que tiene una fiducia, pero en un sistema como el nuestro, donde las cosas pueden cambiar, pues de repente puede haber una concepción errónea en un proceso de administración y entonces distorsionarse. Pero en el fondo, el criterio es bueno. Pero el hecho de que el criterio sea bueno no garantiza un 100% de eficiencia en el manejo. Siempre va a depender de la buena voluntad. Yo te puedo entregar a ti el mejor auto, el más estable, el más seguro. Ahora, si tú lo manejas mal, vas a tener un accidente. Pero la culpa no es del auto, sino del mal manejo. Entonces, una fiducia bien manejada tiene que producir buenos resultados. Pero si quienes tienen que manejarla la manejan mal, evidentemente que el resultado va a ser negativo. Muchísimas gracias, ingeniero. Balín, ahí te dieron una respuesta a las 3 preguntas que tú le solicitaste. Ingeniero, nosotros tuvimos por aquí el martes pasado al licenciado Gómez Mazara y estuvimos comentando algo referente a los puestos en donde se nombran las personas que no tienen la capacidad para desenvolverse en ella. Y hablando de eso, sé que hay muchos dominicanos, paisanos míos en la diáspora, en Europa y en Estados Unidos, que cuando se abrió la posición del Ministerio de Medio Ambiente, pensábamos que usted iba a ser el primero en la lista. O sea, con el conocimiento que usted tiene, pensamos todos que usted iba a ser el primero en la lista, pero no fue así. Yo espero que algún gobierno le tome en cuenta a usted todo ese conocimiento y lo ponga en una posición que usted pueda ayudar al país en referencia a la gestión. Gracias, así que vamos a pasar. Muchas gracias. Sí, vamos a pasar con Alberto, con la pregunta de Alberto, y luego pasaremos con Federico, creo que está por ahí también. Adelante, Alberto. Adelante, Alberto. Desmute su micrófono que está a la izquierda, póngalo azul o morado para que pueda hablar. Buenas noches. Si es a mí, bueno, no levanté la mano para hablar. Está muy interesante el tema. Sí, estoy escuchando y aprendiendo de los conocimientos de Osiris. Gracias, Alberto. Muy interesante. Sí. Que pasen bien. Seguiré aquí escuchándolo. Gracias, Alberto. Okay, muy Alberto. amable. Ok, Alberto, muchas gracias. Entonces, vamos a darle la palabra a Federico si tiene alguna pregunta. Y todos los que estén aquí en el espacio que quieran hacerle una pregunta al ingeniero, pues soliciten el Recuerda que el tiempo se nos está agotando ya. Oh, perfecto, ingeniero. Entonces vamos a recibir la pregunta de Federico y entonces una más y ya con eso podemos concluir el espacio. Agradecido siempre, ingeniero, por su amabilidad. Gracias a por el tiempo ustedes. que nos ha dedicado. Sí, gracias a ustedes. Sí. Adelante, Federico, con tu pregunta. Buenas noches, mi querido ingeniero. Federico Marcos, por aquí. Federico Marcos, amigo y hermano, Marquito. No sabía que usted también estaba por aquí, por esta vecindad. Claro que sí. Donde quiera que usted se mueva. Recuerde que usted tiene una invitación pendiente aquí a la casa. Sí, señor. No me acordaba. Realmente, antes de hacer mi pregunta y rápidamente, no solamente que un gobierno lo tome en cuenta el ingeniero, el país debería tener en cuenta. Y cada vez que nos vemos, el ingeniero y yo, le digo que no quiero morir sin verlo
en el país. Gracias, sí es cierto, tú me has dicho eso muchas veces y yo te lo agradezco de alma y de corazón, porque la verdad que tú has tenido una gran distinción para nosotros en ese sentido. No es solamente la parte técnica, la parte científica, profesional, es también la parte humana y honesta. Mi Gracias. pregunta es la siguiente. ¿No existe alguna normativa, ingeniero, que haga que cualquier inmueble, como el que pasó, me refiero por lo que pasó en La Vega, Ajá. que se incendie? Yo no soy ingeniero y sé que cuando algo se incendia, que se dispara la temperatura a 1000 grados Celsius, la varilla, todo se debilita. Así es. Y no hay una normativa que indique, se quemó esa vaina, túmbenlo. Claro, debía ser Porque así. es que, no, pero no hay una normativa que indique que todo inmueble que se queme y que tenga un incendio grande o grave como el que padeció esa empresa de muebles hace 3 años y mire la consecuencia. Mira, tú has tocado un muy buen tema, Marquito, y qué bueno que tú estás aquí en este diálogo, en esta conversación, porque precisamente eso surgió también hoy en un programa de radio que yo hacía en CDN Radio, y ahí participaba también el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, participaba los bomberos, es decir, se estaba buscando opinión técnica. Se entrevistó también a Cristian Rojas, que es el actual presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Realmente no tenemos hoy día una normativa que obliga a que una estructura que ha sido afectada por un voraz incendio, como se le llama normalmente en la prensa, entre en demolición, pero debíamos tenerla. Y quizás esta contingencia lamentable, dolorosa, traumática que hemos tenido en el día de ayer en La Vega, nos conduzca a nosotros como sociedad a caminar en esa dirección en la que tú planteas, Federico Marcos. Porque no podemos exponernos a que tragedias de este tipo se repitan. Aquí con mucha frecuencia tenemos incendios. Y lo lógico es que una vez que un determinado piso o toda la estructura se ha visto afectada por un incendio, entre en demolición por el debilitamiento estructural que hay. Esa alta temperatura, y por eso ustedes ven que muchas piezas de acero se derriten, y para que se derrita la temperatura tiene que superar los 1000 grados Celsius. Y la gente dice, no, eso es demasiado. Mire, un incendio intenso donde hay combustible, en media hora puede subir la temperatura a 1000, 1100, 1200, 1300 grados Celsius. Usted va a decir, eso es mucho. Sí, estamos acostumbrados a manejar la cocina. 100 grados, 120 grados, 130, 140 grados. Un incendio genera altas temperaturas, muy altas. Y por eso puse el ejemplo ahorita, Federico, de las Torres Gemelas. El combustible se incendió. Se derritió el acero. Cuando usted ve que el acero se derrite es porque la temperatura está por encima de 1000 grados Celsius. Entonces, bajo ese escenario, nosotros debíamos tener una normativa que establezca con carácter de rigurosidad que cuando una estructura pública o privada es afectada por un incendio, esa estructura en lo inmediato sea revisada rápidamente por el ministerio correspondiente, en este caso por el Ministerio de Vivienda. Y que una vez identificado que el nivel de daño que sufrió la estructura obliga a un proceso de demolición, la demolición tiene que ser sí o sí, como dice la gente en la calle. Y no se le puede permitir ni al Estado, si la estructura es pública, ni al sector privado, si es privada, que en lugar de demoler, venga y le construya un piso encima, como se hizo ahí en La Vega. Porque cuando alguien ve que esto se hace, entiende que él lo puede hacer también en Mao, en Montecristi, en Castañuela, que lo puede hacer en Navarrete, en Villa González, en Santiago, en Tamboril, en Canca la Reina, en Canca la Piedra, en Moca, que lo puede hacer en Bonao, en Maimón, en Cotuí. Entonces yo creo que la sociedad dominicana, Marco, tenemos que empezar a organizarla.
y que las reglas apliquen para todos, para ricos y para pobres, para gobierno y oposición, para cristianos y ateos, y que todos nos sintamos en el deber de cumplir con las normas, y que si una estructura cualquiera sufrió un incendio, lo lógico es que venga el ministerio correspondiente, haga una evaluación, y si nos dice eso hay que demolerlo, pues simplemente hay que demolerlo. Lo que usted puede hacer es que su casa asegure la contra incendio. Se incendió su casa, se incendió su tienda, se incendió su supermercado. Entonces usted le reclama el seguro ahora que le compensa porque su estructura va a entrar en demolición. Y con el dinero de la compensación usted levanta una estructura nueva. Cuando tuvimos el terremoto de Ecuador, miles y miles de establecimientos comerciales de micro y pequeñas empresas colapsaron. Pero ocurrió que todos esos negocios tenían una póliza de seguro porque el Estado había financiado esos negocios vía un esquema parecido aquí al de Promipyme, pero le exigía para financiarle que tuvieran una póliza contra terremotos y contra incendios. Vino el terremoto, tumbó todo, y como todo el mundo tenía una póliza, todo el mundo fue y reclamó al seguro, y el seguro le pagó a todo el mundo, y con eso ahora la gente ahora terminó de demoler su estructura colapsada y levantó una estructura nueva, y hasta le sobró dinero para capital de trabajo del nuevo negocio. Eso tenemos que ponerlo en práctica aquí, Federico Marco. Que si tú tienes una mueblería como esta, un edificio con 4 niveles de mueblería, y tú lo tienes asegurado, y se incendió el nivel 2 o el nivel 3 o el 1 o todo el edificio, simplemente tú le reclamas al seguro, el seguro te compensa y con ese dinero que te compensó el seguro, tú levantas la estructura nueva y no vas a tener ningún temor de entrar a la estructura en demolición ni ninguna resistencia para que entre en demolición, porque tú dices, no, ahora es a mí que me conviene la demolición porque esto ahora es inseguro y yo no puedo estar trabajando dentro de una estructura que pueda colapsar estando yo dentro y yo morir, y mis hijos morir ahí, y mis clientes morir ahí, y mis empleados morir ahí. Quiere decir que la seguridad es primaria. Y el Estado tiene que aportar todos sus esfuerzos para garantizar esa seguridad. Y a partir de ahora yo creo que entre todos debemos estar reclamando cada día que cuando una estructura se incendie haya que someterla en las primeras 72 horas a una revisión, y si la revisión indica que hay que demolerla, pues que se comience a demoler inmediatamente para que no sea una amenaza a la seguridad de nuestra sociedad. Ingeniero, muchísimas gracias por su participación. Ha sido una participación de Grandes Ligas. Se lo agradecemos de corazón y sabemos que usted tiene otro compromiso por ahí pendiente que tiene que resolver. Se lo agradecemos de verdad y esperamos tenerlo en una próxima ocasión para que siga compartiendo con nuestro pueblo y lo siga educando en referencia a estos acontecimientos que no estamos exentos en la República Dominicana de terremotos y de otro tipo de desastres que podría tocarnos. Así que le cedo los micrófonos para que usted se despida de este pueblo, que tenemos la diáspora aquí, personas de Europa, dominicanos que están en Europa, en Estados Unidos, y a los nacionales. Despídase de este pueblo que lo aprecia y le admira, ingeniero Osiris. Gracias inmensas a cada uno de ustedes por darme la oportunidad de sostener este diálogo con cada uno de ustedes durante la noche de hoy. Gracias por tocar tantos y tantos temas de interés para ustedes y para toda la sociedad, porque la verdad es que todas las preguntas, todos los planteamientos que ustedes han hecho son importantísimos, son vitales, y la sociedad dominicana necesita que estos temas se puedan estar abordando cada día con más frecuencia a través de los medios de comunicación para crear conciencia en toda la población. En la medida en que la población conoce más las causas de estas situaciones y las consecuencias que se pueden derivar de estas situaciones, pues la sociedad va a estar más vigilante y se va a encargar de exigir tanto al sector público como al sector privado que las cosas se hagan siguiendo las leyes, las normativas y los reglamentos, porque al final es la seguridad de toda la sociedad la que está por delante. Así que eternamente agradecido de que ustedes hayan tenido la distinción
de permitirme esta conversación con cada uno de ustedes. Y les prometo que en el corto plazo, pues, estaremos de nuevo en otra conversación respondiendo cualquier inquietud que tengan ustedes o cualquier ciudadano representativo de nuestra nación. Buenas noches, gracias por escucharme y que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias, ingeniero. Que el Señor le bendiga. Tenga usted una feliz noche. Fanny, despídete de nuestros oyentes, por favor, que yo haré lo mismo después de ti. Muchas gracias, ingeniero Siri, por toda esa gran información que nos has dado. Nosotros siempre hemos necesitado personas así como usted que nos orienten, porque inmediatamente pasa algo, nos ponemos a hacer conjeturas, pero no tenemos esa inteligencia que usted tiene para explicarnos todo con su debido proceso. Muchas gracias a todos por estar por acá. Nosotros siempre vamos a traer personas así como el ingeniero Siri por este espacio, porque consideramos que es muy importante que nuestro país, nuestra gente sepan las cosas de las personas indicadas. Muchas gracias. Gracias, inmensas. Gracias Fanny, y gracias a todos los que participaron en esta conversación. Como dijo Fanny, le vamos a traer personas que tengan que ver con otras carreras, que nos puedan informar. En 2 días aproximadamente vamos a tener a un aspirante a alcalde aquí en la ciudad de Santiago. Vamos a estar conversando con él para que él exponga sus propuestas y cuál es su agenda. Lo vamos a tener por aquí para hacerle unas cuantas preguntas. Y así vamos a seguir invitando a personas que puedan guiarnos y ayudarnos en el conocimiento que necesitamos los dominicanos para seguir avanzando, porque necesitamos gente que nos guíe, personas que tengan el conocimiento correcto para guiar el ganado, por decirlo así. Y no le estoy diciendo que seamos vacas, o sea, para que nos guíe al pueblo con ese conocimiento que necesitamos. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron. De verdad muy agradecido. Como les dije anteriormente, sigan a la coanfitriona y sigan mi cuenta, que vamos a seguir presentándole personas que con un IQ alto. Yo creo que el IQ del ingeniero Siri, si no sobrepasa el Einstein de 146, está por ahí cerca. Así que gracias, sí, muchísimas gracias a todos y pasen todos una feliz y bendecida noche. Gracias a todos. Buenas noches para todos. Bye bye.